Buenos días, alumnos de sexto grado de primaria. Hoy vamos a ver el tema término algebraico, término semejante. El término algebraico se llama término algebraico a toda expresión algebraica cuyas partes no están separadas por los signos más o menos. Tenemos aquí tres ejemplos. En el primero vemos que dice 3xy. Aquí entre el x y el y está la multiplicación, no está separado por un más o por un menos. En el siguiente ejemplo vemos aquí ese término, el 4 y el y no está separado por un más o por un menos. Y el otro ejemplo es el 2m, igualmente no está separado por un más o por un menos. Cuando vemos este tipo de expresión, estamos hablando de término algebraico. En todo término algebraico podemos distinguir los siguientes elementos. Tenemos el signo, el coeficiente, la parte literal y el exponente. Aquí podemos apreciar los elementos en un término algebraico. Bien, acá podemos ver el signo, tenemos el coeficiente, la parte literal, que viene a ser el y a la 3, y el exponente viene a ser el exponente de la variable. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos el polinomio R, cuyas variables son x e y. Podemos apreciar aquí que cada término está separado por un más o por un menos. Entonces podemos contar que aquí hay 1, 2 y 3 términos. Otro ejemplo, tenemos aquí el polinomio Q, cuya variable es x. Aquí sería 1, 2, 3, 4 términos, porque están separados entre más y menos. Tiene 4 términos. Tenemos otro ejemplo, aquí el polinomio n, cuyas variables son x e y. Podemos contar aquí que tiene 1, 2, 3 y 4 términos, porque están separados con menos y con más. Ahora vamos a hablar acerca de los términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas variables con los mismos exponentes. Vamos a ver aquí un ejemplo. Los términos 9x al cubo por y a la 4 y el término 2x al cubo por y a la 4 son semejantes porque tienen las mismas variables o tienen la misma parte literal. Aquí la parte literal viene a ser x al cubo por y a la 4. ¿Sí? Los dos términos tienen la misma parte literal. Además, vemos que a pesar de que tengan las variables iguales, los exponentes de las variables también son iguales. Vemos aquí que poseen los mismos exponentes. Aquí el x está elevado a la 3 y aquí también en este término el x está elevado a la 3. En el término de la izquierda el y está elevado a la 4 y en el término de la derecha el y también está elevado a la 4. Entonces tenemos que estos dos términos son semejantes porque tienen la misma parte literal. Vamos a ver unos casos donde no son términos semejantes. Tenemos aquí tres términos, el 31x, el 2x y el 9. Estos tres términos no son semejantes porque al 9 le falta la parte literal x. Vamos a ver otro ejemplo. El 7a al cubo por b a la 5 y el otro término es 2a al cuadrado por b a la 4. Podemos ver aquí que no son semejantes porque tienen las mismas variables, pero los exponentes no son iguales. En este término, el a tiene exponente 3 y en el de la derecha, el a tiene exponente 2. El de la izquierda, el b tiene exponente 5 y el de la derecha el b tiene exponente 4. Por lo tanto, no son semejantes. Vamos a ver ahora los ejercicios.
tenemos el problema número 1. Me dice, sea el siguiente término algebraico. Ahí tenemos el término algebraico cuyas variables son x e y. Podemos apreciar aquí que el coeficiente es a más 1. Los exponentes de las variables, en este caso el exponente de x es 3a menos 1 y el exponente de y es a más 1. Me dice, si la suma de los exponentes de sus variables es 16, determina su coeficiente. Ya me están diciendo que la suma de los exponentes de sus variables es 16. Entonces vamos a sumar 3a menos 1, que es el exponente del x, más a más 1, que es el exponente del y. Esos dos exponentes me tienen que dar 16, porque me están dando de dato. ¿Qué es eso? 16. Resolvemos aquí, el menos 1 con el 1 se van, y me quedaría 3a más a, que es 4a. 4a es igual a 16. El 4 pasa a dividir al 16, sería 16 entre 4. Entonces tenemos que a vale 4. Ya teniendo que a vale 4, vamos a calcular el coeficiente. El coeficiente, como podemos ver aquí, es a más 1. Y si yo tengo que a vale 4, lo reemplazo aquí. Entonces tendría que a más 1 es igual a 4 más 1, y esa suma es 5. Y esa sería la respuesta del problema número 1. Tenemos el problema número 2. Me dice, sea el siguiente término algebraico. Aquí tenemos el término algebraico. Podemos ver que tiene dos variables, que es la x e y. Aquí ya nos está denotando, ¿no? En este mxy, lo que está dentro del paréntesis, me está designando lo que son las variables, el x e y. Ahora, en este término algebraico, el coeficiente es 3a más 2. Y los exponentes, el exponente del x es el a y el exponente del y es igual a 2a. Me dice que de todo esto, la suma de su coeficiente con los exponentes de sus variables es 8. Determina el valor de a. Vamos a sumar entonces el coeficiente con los exponentes de las variables. Sería 3a más 2 más a, que es el exponente del x, más 2a, que es el exponente de y. Todo eso es igual a 8. El 2 va a pasar a la derecha restando, sería 8 menos 2, 6. Y en la izquierda quedaría 3a más 2a. Y todo eso de ahí sería 6a. 6a vendría a ser igual a 6 y a sería 1. Y esa sería la respuesta al problema número 2. Tenemos el problema número 3. Me dice, si los términos algebraicos, aquí tenemos el término P y el término Q, ambos tienen las mismas variables x e y, me están diciendo son semejantes. Calcula la suma de sus coeficientes. Como ya hemos visto, si estos dos términos algebraicos son semejantes, entonces tienen la misma parte literal. Y si tienen la misma parte literal, tienen las mismas variables y los exponentes de cada variable son iguales. Entonces, en el primer término, si x tiene exponente a, en el segundo término x tiene exponente b más 2, entonces a es igual a b más 2. Igualmente, en el primer término, si el y tiene exponente b más 1, y en el segundo término y tiene exponente 5, quiere decir que b más 1 es igual a 5. Entonces voy a usar esa igualdad, que b más 1 es igual a 5. De esta manera tengo que b es igual a 4. Ya teniendo que b es igual a 4, voy a igualar el a con el b más 2, porque son semejantes. Si b vale 4, lo reemplazo aquí y tendría que a es igual a 4 más 2. A sería igual a 6. Ahora, a mí me piden calcular la suma de sus coeficientes. El coeficiente de P es 2A y el coeficiente de Q es 3B. Entonces sería 2A más 3B. Reemplazamos el A igual a 6 aquí y el B igual a 4 aquí.
y tendría que todo eso es igual a 2 por 6 más 3 por 4. 2 por 6 es igual a 12 y 3 por 4 es igual a 12. Entonces sería 12 más 12 igual a 24. La respuesta al problema número 3 sería 24. Llegamos al problema número 4. Me dice, si los términos algebraicos, aquí tenemos el mx y el nx, son semejantes, calcula la suma de sus coeficientes. Entonces, como ya hemos visto, si son semejantes, quiere decir que tienen la misma parte literal y además los exponentes de las variables son iguales. Entonces, si es eso, vamos a igualar 3a más 11 con el a más 19, porque son los exponentes del x. De aquí tengo que el a pasa a la izquierda, sería 2a, y el 11 pasa a la derecha, sería 8. Entonces tengo que 2a es igual a 8 y a vale 4. Ya tengo que a vale 4, ahora voy a poder calcular la suma de sus coeficientes. En el primer término, el coeficiente es 5a más 1 y en el segundo es 3a menos 1. Sumamos ambos, sería 5a más 1 más 3a menos 1. Aquí el 1 con el menos 1 se van y me queda 5a más 3a, que eso es igual a 8a. Como a vale 4, lo reemplazo aquí y sería igual a 8 por 4 y eso es 32. Y esa sería la respuesta al problema número 4. Llegamos al problema 5. Me dice, si los siguientes términos algebraicos son semejantes, determina el valor de a menos b. Aquí tenemos el término p y el término q. Si son semejantes, ya hemos visto que tienen la misma parte literal y además los exponentes de las variables son iguales. Como tiene una sola variable que es x, entonces el exponente a menos 1 de x del p es igual al exponente del x que es b más 2 de q. Entonces igualamos a menos 1 con b más 2. Como a mí me piden a menos b, este b de la derecha lo paso a la izquierda y pasaría restando. Y el menos 1 de la izquierda pasa a la derecha sumando. Entonces tendría que a menos b es igual a 1 más 2 y a menos b es igual a 3. Y ya calculé lo que me estaban pidiendo. Problema número 6. Me dice, si los siguientes términos algebraicos son semejantes, determina el valor de t, que es igual a más b sobre 2a más b. Ya me están diciendo que tanto el término t y el r son semejantes. Entonces tiene la misma parte literal y como tiene una sola variable que es x, entonces a menos b es igual a b menos a. Tenemos ahí la igualdad. En este caso el menos b de la izquierda pasa a la derecha sumando y el menos a de la derecha pasa a la izquierda sumando. Tendríamos entonces 2a es igual a 2b. Simplificamos y tendríamos que a es igual a b. Ya teniendo esa igualdad, lo vamos a reemplazar aquí en t, que es a más b sobre 2a más b. Reemplazamos el a, lo vamos a reemplazar y le vamos a poner b. Entonces sería arriba b más b y abajo sería 2b más b. b más b sería 2b y abajo sería 3b. El b con el b de arriba y el de abajo se simplifican y me quedaría 2 tercios. Y esa sería la respuesta al problema número 6. Llegamos al problema número 7. Me dice, calcula el perímetro del cuadrado. Ahí tenemos el cuadrado, ¿sí? Reconocemos que un cuadrado tiene 4 lados y los 4 lados son iguales. Entonces, podemos ver que aquí el lado de la izquierda dice m por x a la más 1 y el lado de la derecha es a menos 1 por x a la 6. Entonces, como los lados son iguales, quiere decir que estos dos términos son iguales. Se va a cumplir esa igualdad. Entonces, vamos a ver primero los exponentes. Aquí en la izquierda, el exponente del x es a más 1 y el de la derecha, el exponente del x es 6. Tenemos entonces que a más 1 es igual a
6. Y de esta manera, el 1 pasa a la derecha restando y sería A igual a 5. Ahora ya tengo que A vale 5. Voy a reemplazarlo aquí porque los coeficientes aquí son iguales también, porque los dos son iguales. Entonces m es igual a A menos 1. El 5 lo reemplazo aquí por A y sería que m es igual a 5 menos 1 y eso es igual a 4. M es igual a 4. Ya teniendo que m vale 4 y A vale 5, voy a poder calcular todo el perímetro. El perímetro de un cuadrado es igual a 4 veces su lado. Y como el lado es igual a m por x a la a más 1, reemplazamos los valores tanto de m como de a. Sería aquí el perímetro 4 por 4 por x a la 5 más 1. 4 por 4 es 16 y 5 más 1 es 6. Por lo tanto, el perímetro sería 16 por x a la 6. Llegamos al problema número 8. Me dice, de la igualdad determina el valor de b. Ahí tenemos la igualdad. Si estos dos términos son iguales, quiere decir entonces que tienen la misma parte literal, los coeficientes también son iguales y los exponentes de las variables también son iguales. Entonces, para yo poder calcular b, necesito conocer cuánto vale m. Voy a utilizar el exponente tanto de la izquierda como de la derecha. Como son iguales, entonces tenemos que 2m menos 1 es igual a 9. El menos 1 de la izquierda pasa a la derecha sumando y me quedaría 2m es igual a 10. El 2 pasa a dividir y tendría que 10 entre 2 es igual a 5. M es igual a 5. Ya tengo que m vale 5, ahora voy a utilizar la igualdad de los coeficientes. M más 3 es igual a b, reemplazo aquí el m y le voy a poner 5, y sería 5 más 3 es igual a b, y tengo que b es igual a 8. Esa es la respuesta al problema número 8. Llegamos al problema número 9. Me dice, calcula el valor de 2p más 3q si los términos son semejantes. Tenemos aquí tres términos. Me están diciendo también que son semejantes. Entonces tienen la misma parte literal, esos tres términos. Como tienen la variable x, entonces el exponente del x viene a ser igual en esos tres términos. Ahora, para yo poder calcular 2p y más 3q, voy a igualar los tres términos. Que 7 más q es igual a p más q y es igual a 9. Estos son los exponentes del x. Ahora, voy a utilizar la siguiente igualdad, que el 7 más q es igual a p más q. Puedo ver claramente que si el q se simplifica, se elimina, entonces me quedaría aquí que p vale 7. Ya teniendo que p vale 7, voy a utilizar otra igualdad, que es que 7 más q es igual a 9. De esta manera tengo que q viene a ser igual a 2, porque el 7 pasa a la derecha restando y sería 9 menos 7 igual a 2. Q es igual a 2. Ya tengo el valor de P que es 7 y el valor de Q que es igual a 2. Ahora voy a poder calcular 2P más 3Q. Reemplazo los valores en esta expresión y tendría que 2P más 3Q es igual a 2 por 7 más 3 por 2. 2 por 7 es 14 y 3 por 2 es igual a 6. 14 más 6 es igual a 20. Y esa sería la respuesta al problema número 9. Bien chicos, con esto terminamos todos los ejercicios. Conmigo ya será hasta la próxima oportunidad. ¿Sí? Les recomiendo bastante que revisen los videos, que los puedan revisar y también que vayan avanzando los ejercicios del libro también. Conmigo ya será hasta la próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús.